Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, muy buenos días, bienvenidos a esta plataforma llamada Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano pastor Luis Fernando Graciano. Gracias por estar conmigo en este estudio semanal de la Torá llamado La Porción Baikra. Estamos hoy comenzando un nuevo libro llamado Baikra y quisiera tomar algún tiempo, mis amados, mis amadas, para poder comunicar verdades eternas que esta porción quiere comunicar. Básicamente, esta porción está hablando de los korbanot, de todos los tipos de korbanot que están estipulados en la Torah. Luego de hablarnos del templo, del Shabbat, del santuario en el tiempo y de la edificación del tabernáculo como un espacio sagrado, tipificando nuestra vida espiritual, nuestros propios cuerpos, nuestras propias vidas, que son el templo del Eterno, Dios nos habla de las ofrendas, corbán, korbanot en plural, que son permitidas en la Torah. Y cuando estudiamos esta porción hay 4 tipos de categoría de ofrenda. Número 1 está la ofrenda voluntaria que se quemaba. Número 2 está la ofrenda de paz. Número 3 está la ofrenda por el pecado. Y número 4, también esta porción nos habla de la ofrenda por la culpa. Y eso es básicamente lo que esta porción quiere decirnos y enseñarnos acerca de las ofrendas. Y como usted puede ver, esta porción tiene una gran conexión con la porción anterior. Así que permítame yo poder comunicar algunas cosas importantes y le hemos llamado a este comentario, a esta charla, literalmente, un llamado del alma, un llamado del alma. Así que, por favor, permítame decir lo siguiente. Voy a iniciar. Mire qué dice la Biblia, comenzando esta porción en el verso 1:1. Dice, y llamó a Moisés. Y llamó a Moisés. Esa palabra, y él llamó, dice, y él llamó, o sea, Shem, el Eterno, llamó a Moisés, llamó a Moshe. Y él llamó significa, literalmente, es la palabra hebrea, Baikra. Es donde toma nombre esta porción maravillosa que comenzamos a estudiar esta semana, donde nos estamos estudiando el tercer libro de la Torá, es el libro de Baikra, y se toma nombre de esta palabra inicial que dice, y él llamó a Moisés. Y dice, y Elohim habló con él desde la tienda del encuentro. ¿Se acuerda usted que la porción pasada estudiamos los 3 nombres distintivos con que se conoce ese espacio sagrado, que era el Mishkan, que era el tabernáculo? Note bien qué dice, le voy a repetir. Baikra 1:1, Levítico 1:1. Y él llamó a Moshe y Elohim habló con él desde la tienda de reunión diciendo. Interesante que cuando examinamos el verbo llamar aquí es la palabra Baikra, como reiteré, como estoy reiterando. Si lees el texto en el hebreo original, podrás ver que esta palabra está escrita con una letra Aleph minúscula. Es interesante que cuando las letras están escritas o grandes o diminutas en la Torá, están reflejando o están diciendo algo muy importante. Y esto hace que la palabra se parezca superficialmente a una palabra distinta en hebreo, que es baikar, que literalmente significa encuentro al azar. Ambas palabras, que parecen iguales, pero no lo son, solo que la palabra baikar, se utiliza específicamente para referirse a la idea opuesta de llamar. ¿Vio? Palabras que se parecen en su fonética, en su significado son contrarias. Baikra y baikar. La intención entonces de baikar, al contrario de baikra, es retratar la experiencia profética descrita como un encuentro casual. No es casualidad que las personas elegidas por Dios para ser profetas, como lo era Moisés, están por lo general en un nivel espiritual sumamente elevado. ¿Usted ha visto el efecto de esta exhortación que vino a través de voz profética, mi amado?
Esto es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de los profetas. Los profetas albergan un nivel espiritual elevado. Y como dice Maimónides en su tratado Fundamentos de la Torá, en el capítulo 7, él dice que los profetas de Dios son muy amados por él, por Dios. Es por esa razón que hay que entender que en ocasiones nuestro Elohim mantiene una conversación con una persona que está lejos de ser amada, mis amados. Una persona con quien él se rehúsa a ser asociado. Él habla con este tipo de gente cuando necesita comunicar alguna información vital, específicamente mediante ellos. Cuando esto ocurre, por favor, escúcheme, Elohim se preocupa de describir estas conversaciones como que ocurrieron de forma casual. Él quiere enfatizar, quiere que comprendamos que fueron motivadas por la necesidad, no por la existencia de una relación personal con él. Y por ejemplo, la palabra paikar es utilizada en la Torá, dígase en Números 23:16, para describir el contacto de Dios, de Elohim, y el profeta o el supuesto profeta no judío llamado Bilán. Y eso no es casualidad. No es casualidad que esta porción comience con Baikra, no con Baikar. Sabiendo que Baikar es utilizada también a través de los profetas que no son judíos. Denotando que Dios no tiene relación con esa persona. Por esa razón notamos que aquí en la porción de Levítico 1:1, Dios está hablando de profetas que tienen una relación íntima con él. Y el contexto de una conversación, en este caso con Moisés, quien claramente está o es amado por Dios, la implicancia que conlleva la Aleph pequeña de Baikra es falsa o inapropiada. Es por esa razón que el Baal Haturim, un gran sabio, un comentarista medieval del pueblo de Israel, basándose en una explicación de Rashi de esta porción, nos dice lo siguiente, nos habla del significado de esta palabra o de la Aleph, en este caso es la Aleph pequeña. Él dice, lo cito, en su humildad monumental, escuche, Moisés deseó describir la revelación de Dios a su persona con la misma palabra poco halagadora que es utilizada para describir la conexión de Elohim con Bilán. Él quería omitir la Aleph. Por tanto, Elohim él insistió de que escribiese la Aleph pequeña. Él quería, a través de la Aleph pequeña, enfatizar que su llamado a Moisés no había sido al azar. Por favor, escúcheme. Había sido emitido voluntariamente y era la expresión de un profundo afecto, demasiado humilde como para hacer esto sinceramente. Y termina el Baal Haturim diciendo, Moisés, por tanto, insertó una pequeña Aleph. No es casualidad también que en una ocasión nuestro Ribi, llamado Yeshua HaMashiach, mi amado, el Melech Israel dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por tanto, podemos concluir que esta pequeña Aleph literalmente es una señal profunda de la relación interna, íntima, cercana que tenía Moisés con Dios, con Elohim, y Elohim al llamarle, al decir Baikra, colocando esta Aleph pequeña, estaba diciendo tener una relación muy importante con un hombre muy humilde. Esta Aleph representa literalmente la condición interna de humildad que caracterizaba a Moisés. No es casualidad que Moisés es llamado el hombre que es más, que en la vida, en esta existencia, ha sido más humilde. No es casualidad. Es por esa razón, mis amados, que necesitamos, en otras palabras, darle cabida a las personas que tienen una conexión especial con Dios, en este caso, profetas como Moisés, hombres de Dios que tienen una relación íntima con el Creador.
Note bien la palabra, Baikar y Baikra. Hay un contraste. La profecía bíblica se denota como Baikra y la profecía no bíblica se denota como Baikar. En una, por tanto, entendiendo, en una consecuencia directa de la propia petición de Moshe. ¿Cómo se entiende que Moshe intente deliberadamente anular la distinción que él mismo luchó por obtener? Vamos a ver. Y no es un humor personal decirlo. Y el que está en juego, mis amados, lo que está en juego aquí con la omisión de esta pequeña Aleph y crucial Aleph es la manifestación del estatus, de la posición especial del pueblo judío ante los ojos del Creador. Por lo tanto, esta no es una ocasión apropiada para demostrar la unidad personal. Para encontrar una respuesta a este problema, primero debemos examinar el libro de Levítico llamado Baikra en hebreo y luego de una exploración minuciosa de lo que habla la primera porción que de Baikra nos daremos cuenta que el origen de todo el libro de Levítico se encuentra en esta pequeña Aleph de nuestra historia. Y como he dicho hasta ahora, representa la humildad de un hombre de Dios, representa una relación íntima con Dios y representa la importancia que nosotros como pueblo tenemos delante de Dios. Es por esa razón que la parashá de esta semana, Baikra, es el comienzo de un libro entero que está dedicado principalmente a la descripción de diferentes tipos de ofrendas animales y de las reglas que están asociadas con los sacrificios de estas. Debo decir claramente que a la mente moderna le es difícil relacionarse con la idea de realizar sacrificios a Dios. Por esa razón no podemos dejar de considerar aquí a los ceremoniosos sacrificios de animales como algo barbárico o una práctica que pertenece a una época más primitiva. Sin embargo, debo decir que nosotros los creyentes en Yeshua oramos por la reconstrucción del templo, al igual que nuestros hermanos judíos, y por el restablecimiento también de los sacrificios en el templo 3 veces al día, como era usual cuando el templo estaba levantado. Por lo tanto, es importante obtener una mayor comprensión sobre dicha práctica e intentar, a grandes rasgos, mis amados, entender cómo un ser humano sensible puede aceptar o puede aceptarlo como una parte esencial para mantener una relación cercana con Dios. Este es un punto fuerte de romper en nosotros que estamos haciendo o que hemos hecho la transición a las raíces hebreas, mis amados, porque venimos del cristianismo, donde por muchos años nos han enseñado que los sacrificios, que la ofrenda, eso es algo malo, que cuando Yeshua fue sacrificado o su muerte significó de manera espiritual la redención de la humanidad, tipificado en los sacrificios que se hacían en el templo, ya eso es obsoleto, ya eso no sirve, ya eso no funciona, ya eso no es irrelevante. Tengo que decirle una buena noticia a usted, eso no es irrelevante, mi amado, hasta que usted comprende qué significa todo esto. Y yo voy a tratar de explicar esta parte de una manera breve y concisa. ¿Por qué? Porque al aprender claramente cuál es el significado de los korbanot, cuál es el significado del sistema de ofrendas que Dios estableció en Israel, nosotros podemos entender el tipo de relación y el proceso de crecimiento interno en nuestra alma que nosotros desarrollamos como creyentes. Hay una conexión muy profunda entre estas ofrendas que se hacían. 3 de ellas eran voluntarias y 2 eran por los sacrificios, por los pecados involuntarios que nosotros cometimos. Note bien que no he hablado de los pecados voluntarios porque en la Torá no existe una sola ofrenda que pueda mediar o que pueda expiar los pecados involuntarios. Solamente la ofrenda perfecta de Yeshua HaMashiach, como en una ocasión se le conoció, he aquí el Cordero de Elohim que cubre el pecado del mundo. Esa ofrenda que Yeshua hizo por todos nosotros tiene que ver con los pecados
voluntarios que alguna vez nosotros todos cometimos en Adán, cuando Adán, mi amado, transgredió el mandamiento de Dios en el libro de Génesis. Para entender esto mejor, debemos ir a la tradición del pueblo de Israel, que enseña, póngame por favor atención aquí, porque esto es muy importante, muy importante y muy profundo lo que voy a hablar. La tradición hebrea, bíblica, enseña que una persona tiene dos almas. Tiene un alma que se llama Nefesh HaElohim, que traducido significa un alma divina. Todo ser humano tiene un alma divina. Pero también todo ser humano tiene un alma que se conoce como el Nefesh HaBehemit, que literalmente significa un alma animal. Ojo aquí, estoy diciendo que toda persona, todo ser humano tiene dos almas, un alma divina y un alma animal. El alma animal es la que está pegada a la sangre y sirve como la fuente de energía de la vida. Debo decir también que es la cualidad a la que nos referimos constantemente como fuerza vital. Por lo tanto, Elohim lo estableció en la Torá de la siguiente forma, en Levítico 17, 10, 11, que dice: todo hombre de la casa de Israel y de los prosélitos que habitan entre los que consumiere sangre, yo concentraré mi atención sobre el alma que consuma la sangre y la separe de entre medio de su pueblo. Pues el alma de la carne está en la sangre y yo la he asignado para ustedes sobre el altar, para procurar expiar para sus almas. O es que dice en plural aquí, pues es la sangre la que expía el alma. El español, debo decir muy claramente, no es un idioma espiritual. ¿Por qué? Porque la falta de vocabulario necesaria para diferenciar entre las diferentes partes del alma no lo puede completar el español. Un alma es simplemente un alma, pero esto no es así en el hebreo. Lo es en el castellano, en el español o en cualquier otro idioma que no es el original hebreo. Para que usted entienda, el libro de Sofonías claramente llama a la lengua hebrea, la llama Lashon HaKodesh, o la lengua santa. Es interesante que Sofonías 6:9, en ese capítulo, en ese verso, increíblemente, escúcheme por favor, hay un misterio en ese verso importante, hablando de Lashon HaKodesh, o sea, la lengua santa, que es el hebreo, En ese verso podemos ver que ahí están las 22 letras hebreas. El único verso en las escrituras que tiene las 22. Y no solamente eso, tiene también todas las formas verbales. Lo que nos quiere decir entonces esto es que cuando él dice y habla acerca de esta Lashon HaKodesh, nos está tratando de informar que esta lengua es una lengua que viene de él, que es algo espiritual, que es algo trascendente, que es algo importante que nosotros aprendamos y que midamos la revelación de Dios a través del hebreo. El lenguaje de la Torá es el hibrit, su cultura, sus conceptos, sus entendimientos, el cual es muy rico en palabras para describir fenómenos espirituales. Ahora bien, tenemos que ver cuáles son los niveles del alma. Y yo quiero que usted me ponga atención porque esto es importante para poder conectarlo con los sacrificios, con los corbanos. De acuerdo a la tradición judía, el alma divina se divide en varios niveles. El primer nivel o el nivel más bajo del alma es el Nefesh HaElohim, como dice, que es una fuerza vital, espiritual, que es un paralelo exacto con el Nefesh HaBehemit, que es el alma divina primero y el alma animal. Luego está el Nefesh. El Nefesh está pegado a algo de un nivel espiritual superior llamado Ruach, lo cual se traduce y significa espíritu. El Ruach
por su parte, está pegado a lo que se conoce también como un nivel del alma, se llama Neshama, la cual significa literalmente aliento de Elohim. Y por último, esta Neshama se encuentra eventualmente por medio de otros dos niveles pegada a la Shejinah, que es una manifestación de Elohim. ¿Se acuerda usted cuando terminamos, como explicamos con detalle la clase pasada en la porción Pekudei? ¿Se acuerda? Que nos referimos cuando decíamos que la manifestación de la presencia de Elohim, llamada Shejinah, reside en el templo. Por esa razón, podemos concluir que esto está conectado a estas ofrendas. O sea, Pekudei y Levítico están unidas en su entendimiento. Sin entender Pekudei, no puedo entender el papel de los korbanot. Es por esa razón que nuestra tesis era que dado que el templo es una parte del mundo físico, la presencia de Dios, que claramente es un fenómeno espiritual, no podría residir directamente en él. El lugar de residencia de la Shekinah es el alma humana. Como dice el texto en Éxodo, ¿se acuerda cuando estudiamos que dice que cuando Dios mandó a construir el tabernáculo, no dice que él iba a habitar en medio del pueblo? La Torá enseña y dice que él quería habitar dentro de nosotros. Es por eso que cuando el apego espiritual del alma humana, cuando hay una conexión con la presencia divina, conocida como Shejinah, cuando esa conexión, ese apego es intenso, es fuerte, puede ser sentido en términos tangibles, mis amados. Es por esa razón que la gente puede sentir la presencia divina. Y es precisamente este apego, esta conexión, el que es detectable en el templo. Por esa razón, cuando los korbanot eran llevados como ofrendas, bajaba un fuego celestial y también la nube de la Shejinah, de la presencia de Dios, se manifestaba en ese lugar. Ahora bien, ahora tenemos entonces que traer esta idea más a la tierra. Vamos a traerlo más a la tierra. Al enfocar su vida en apegar su nefesh habemit, o sea, la fuerza vital que usted tiene, a su nefesh ha-Elohim, su alma divina, o sea, el reto que tú y yo tenemos, el significado de estos korbanot y el mantener siempre presente la presencia divina en nuestras vidas. Solamente eso es posible y necesario cuando nosotros, mis amados, entendemos y comprendemos los sacrificios o las ofrendas que se llevaban al templo. Es por eso, como decía, que al enfocar su vida en apegar su fuerza vital a su alma divina, a lo espiritual dentro de usted, a lo de Dios dentro de usted, y al entender la conexión a través de los niveles del alma divina hasta llegar a la Shejinah, el hombre tiene la capacidad de conectar todo el mundo físico, del cual su alma animal es la máxima expresión, directamente con la presencia de Dios. Este es el misterio poderoso de estos korbanot. Es por esa razón que la complejidad de dicha conexión le provee a la Shejinah una autopista, una vía de acceso que conecta el trono divino con el mundo físico. Por eso debo decirle hoy que lo que conecta el mundo espiritual, el trono de Dios, el gobierno de Dios manifestado en la Shejinah con nosotros en este mundo, es nuestra alma. La Shejinah puede utilizar esta autopista, en otras palabras, para hacer que la presencia de Elohim se manifieste en nuestro mundo a través de nosotros. Es por esa razón que esta dinámica de un apego a lo espiritual es importante. Por eso pregunto ahora, cabe esta pregunta, póngame atención. ¿Cómo nosotros, Fernando, apegamos nuestro nefesh behemit,
nuestra fuerza vital. ¿Cómo nosotros apegamos nuestra fuerza vital, lo normal, lo natural, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestra habla también, como hablábamos, a nuestro Nefesh Elohim? ¿Cómo? Esto es importante, es una pregunta importante. También debo preguntar, ¿cómo entendemos, Fernando, esta conexión a través de los distintos niveles de operación, capacidades del Nefesh Elohim, hasta que nosotros podamos conectarnos efectivamente con el trono divino a través de la Shekinah? Bueno, esto es una pregunta buena. Lo primero que debo decir es que nuestra fuerza vital, mis amados, no es solo una expresión de nuestro Nefesh HaBehemit, no, sino que también es la esencia concentrada en el mundo físico. Para poder vivir, por ejemplo, debemos comer, debemos beber, debemos tener un techo, por ejemplo, debemos tener ropa, etcétera. Extraemos innumerables insumos del mundo físico para mantenernos con vida. La fuerza vital que se apega a nuestra sangre y que circula por nuestros cuerpos no es solo una expresión de nuestro Nefesh Bahemit, sino que también es la esencia destilada de todos los recursos del mundo físico que no son necesarios para mantenerlo. Cuando aplicamos la energía, nuestra fuerza, nuestras capacidades, que nos provee esta fuerza vital para realizar los mandamientos de la Torá, transformamos la esencia del mundo físico en una expresión viviente de las enseñanzas de la Torá. Pero a pesar de que obtenemos la fuerza necesaria para realizar los mandamientos de la Torá en el mundo físico, el empuje y el entusiasmo para cumplir los mandamientos son generados, escúcheme por favor, son motivados, movidos, generados por nuestra alma divina. Lo que genera la fuerza, lo que mueve tu fuerza, lo que redirecciona tu fuerza vital, es el alma divina que tú tienes. Cuando estas dos almas están desunidas, están desconectadas, no están apegadas mutuamente, se produce una distorsión. ¿Cuál es la distorsión? Que no podemos ser el instrumento de manifestar la presencia divina en el mundo, mis amados. Es por esa razón que debemos entender que el alma animal no siente ningún tipo de deseo de respetar los mandamientos de Dios. Tu alma animal no quiere los mandamientos. Tu alma vital no quiere hacer lo que Dios ordena. Y pregunto, ¿por qué habría de hacerlo? No tiene que hacerlo porque no fue diseñada para eso. Porque sus requerimientos solo pueden ser satisfechos por insumos, elementos que se han extraído del mundo físico. O sea, lo natural, lo humano, lo vital se conecta con lo vital, pero lo espiritual se conecta con lo espiritual. Esto significa que cuando utilizamos, mis amados, nuestra fuerza vital para llevar a cabo las dictámenes de la Torá, en realidad estamos transformando nuestras almas animales en vehículos de expresión de nuestras almas divinas. Dado que el Nefesh HaBehemit, la fuerza vital de todos nosotros, es también la esencia destilada del mundo físico. El mundo físico en su totalidad se subyuga al alma divina que nosotros todos tenemos. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Mediante el cumplimiento, mis amados, de los mandamientos de la Torá. Es por esa razón que debemos aprender hoy que la subyugación, el apego, la conexión, el domar, por así decirlo, la porción animal del hombre ante la parte divina, mis amados, es el fenómeno, es la dinámica que une las distintas partes del alma humana. Todas nuestras almas se conectan cuando nosotros podemos rendir, vencer la fuerza vital, lo almático, lo natural, y lo podemos asimilar y conectar con el alma divina.
Por lo que ahora entonces podemos apreciar por qué es necesario, por favor, respetar los mitzvot si deseamos que la Shekinah sea una presencia en el mundo físico. ¿Y qué es lo que está sucediendo entonces en nuestra vida entonces realmente? Una guerra de almas. Por eso la Torá hace un llamado a Moisés en esta porción en el primer verso. Ahora, al saber que hay una guerra, una disyuntiva, vamos a llamarle, de las almas, ¿qué pasa si el alma animal se rehúsa a someterse a su contraparte espiritual? ¿Qué pasa si hace que su dueño viole los mandamientos de la Torá para satisfacer sus propios deseos? ¿Qué es el consumo? ¿Cuál es el deseo del alma animal, de la fuerza vital? Bueno, consumir los insumos del mundo físico. Porque el alma animal se conecta al mundo físico, no se conecta a lo espiritual, a lo trascendente. Bueno, como hemos descrito, ambas almas tienen una porción de nefesh, las dos. Por lo que la batalla entre ellas toma lugar en el nivel del nefesh contra el nefesh, ya que ambas están a cargo de los movimientos del mismo cuerpo físico y por lo tanto, cuando el alma animal se rehúsa a someterse al alma divina, lo contrario ocurre. El nefesh ha-Elohim, que es el alma divina, es subjugado por el nefesh ha-Behemit, que es el alma animal, y se vuelve su cautivo. Cuando el hombre da riendas sueltas, en otras palabras, a lo natural, a la fuerza vital, lo espiritual se vuelve un esclavo, un cautivo del alma vital. Y a medida que el Nefesh ha-Elohim comienza a fundirse con el Nefesh ha-Behemit, la conexión entre el Nefesh ha-Elohim y el Ruach se debilita. El nivel más alto del alma, la Neshama, como he hablado, se desconecta casi totalmente de cualquier conexión con el Nefesh. Y la autopista que describimos anteriormente, que conecta el mundo físico con la Shejinah, la presencia divina, está bloqueada. Hemos estudiado en otras ocasiones el significado de la palabra het, mis amados, que es pecado. Literalmente, het significa bloquear. Es como un enyesado. ¿Cuántos de ustedes se han experimentado un rompimiento o lastimarse un tendón de su cuerpo y le han puesto en esa medida, le han colocado un yeso? Bueno, casi todos nosotros. Bueno, imagínense, yo jugaba baloncesto y por muchas ocasiones yo tuve que ponerme yeso en mis rodillas o en mis tobillos. Básicamente el pecado es un enyesado. Es un bloqueo de la presencia divina, de la influencia de Dios en nuestras vidas. Es por esa razón que no hay forma en que la presencia de Dios pueda manifestarse a sí misma en el mundo físico cuando este bloqueo está disponible, está presente en nuestras vidas. La presencia de la Shekinah se va del templo, se va de usted, que es el templo. Por eso también cuando el pueblo de Israel transgredía un mandamiento, cuando violaba un mandamiento, había un Icabod. La presencia divina, la gloria de Shem, se iba del templo. Lo mismo pasa contigo y conmigo cuando nosotros le damos rienda suelta a la fuerza vital, más que a lo espiritual, subordinando lo espiritual, cerramos y bloqueamos la presencia divina en nuestras vidas, el cual pierde su significado espiritual, su poder espiritual y se transforma meramente en otra edificación física. Es algo natural, normal. Es por esa razón que si el proceso de desapegarse no es revertido en un periodo de tiempo razonable, entonces el templo es eventualmente destruido, mis amados, ya que este no puede sobrevivir meramente como un artefacto físico. Mi amado, quiero decirle hoy que usted no es un ser solamente físico. El templo
el espacio sagrado, el tabernáculo, que era un espacio sagrado. No son espacios físicos, son espacios espirituales, que es una tipología, como ya hemos explicado, de ti, de mí, como el templo de Elohim. Es por esa razón, mis amados, que la mente y el corazón humanos sirven como un campo de batalla para la guerra que se desarrolla entre las dos almas, la animal y la divina. La vida del hombre en la tierra está constituida por una serie de batallas y él se ve forzado constantemente a elegir identificarse a sí mismo con una de esas dos almas. O usted elige vivir basado o dirigido por el alma divina, o usted va a seguir siendo dirigido por el alma animal. Y esta es la historia del desarrollo de la humanidad, para poder comprender completamente la forma en que opera el proceso de la integración de las diferentes porciones del alma humana. Nos será de gran ayuda relacionarnos con ella en el contexto de las etapas básicas del desarrollo humano. Porque la idea de Dios es que usted crezca y que madure. Es por esa razón que un ser humano adulto está por lo general en control de su propia vida y por lo tanto tiene el deber de establecer un curso para sí mismo. Una persona se relaciona con el mundo que lo rodea mediante una combinación de varias cosas. Es por eso que le exhorto a que mire el mundo a través de la ventana de su carácter y de sus actitudes, ya que el mundo se ve a través de sus compromisos. El mundo se relaciona, usted debe relacionarlo con su carácter, cómo usted es en sus actitudes. Un lente que fue formado por fuerzas que están más allá de su control. Es por eso que la combinación de una herencia y el medio ambiente que usted ha vivido reflejan su estado de carácter y sus actitudes. Pero los juicios que realiza son voluntarios. Póngame atención, las decisiones que toma usted son voluntarios. Él realiza estos juicios en base al conocimiento. Él toma o nosotros tomamos nuestras decisiones basado en el conocimiento que hemos recogido a lo largo de nuestra experiencia de la vida. Tomamos nuestras decisiones respecto al propósito también de nuestra vida y nosotros por esa razón redirigimos nuestras actividades acorde a estas experiencias. Es por esa razón que la forma de nuestra vida adulta es una expresión precisa de quiénes somos en realidad. Usted es el carácter y los rasgos distintivos de personalidad que usted ha formado en su vida. Contrario a los niños no pueden expresar completamente su entendimiento en sus vidas, ¿no? Ellos aún no han desarrollado la madurez o la autodisciplina para poder someterse voluntariamente a un comportamiento, para someter su comportamiento a su entendimiento. Por eso las vidas de los niños son generalmente manejadas por otros. Y me he encontrado lamentablemente en este camino, mis amados, tanto en el cristianismo como en las raíces hebreas, por ya 20 años que tenemos, de personas que son dirigidas por otros porque no tienen la capacidad todavía de manejar sus propias vidas, de tener una responsabilidad personal, de asumir responsabilidades. Por eso son dirigidas por otros. Por eso mucha gente son manipuladas, son engañadas, porque ellos no tienen conciencia propia de una responsabilidad divina que Dios le dio de desarrollarse y de crecer. Pero a pesar de las vidas de los niños, no pueden, que la vida de los niños no pueden expresar o no pueden demostrar su visión de las cosas todavía, porque son niños, ellos sí pueden expresar su carácter básico perfectamente. Y precisamente por su falta de autocontrol, el niño es guiado por sus deseos y sus ambiciones innatas y es gobernado por las emociones. En otras palabras, para que usted me entienda, un creyente que ya tiene mucho tiempo en la congregación y todavía se expresa con actitudes y aptitudes y decisiones de un niño, es porque está gobernado, es por sus emociones, no por su espíritu. Y no es que los niños tengan mentes débiles, por el contrario,
En esa etapa de nuestra vida estamos en el punto más alto de nuestras capacidades para absorber nueva información. Pero la mente de un niño no es la facultad que él expresa en su vida. Y en esta etapa de nuestro desarrollo, nosotros solo podemos expresar nuestros corazones. Y si el comportamiento de un adulto es una ventana para el entendimiento y la inteligencia, entonces la niñez, la inmadurez, puede ser considerada una vitrina del corazón. Un infante ni siquiera puede expresar su corazón. El infante es dominado completamente por la intensidad de su fuerza vital animal. Esta etapa de nuestro desarrollo es la etapa en la cual mostramos la menor cantidad de individualidad. Casi todos los infantes son todos similares y expresan las mismas cosas prácticamente de la misma manera. Cuando quieren algo, ¿qué hace un infante? Llora, grita, patalea. Inmediatamente, los que están controlando su vida, dirigiendo su vida, reaccionan y al satisfacer esas necesidades, los niños comienzan a reír, a balbucear y se encuentran en un estado de satisfacción. Así somos muchos de nosotros, mis amados alumnos, porque no entendemos que la vida es responsabilidad. La vida es un proceso de crecimiento a la madurez. ¿Se acuerda usted cuando Pablo comienza a hablarle a la congregación de Galacia? ¿Se acuerda? En el capítulo 3 él le llama que son herederos, que son hijos de Dios, que son personas que han sido llamados a un reino inconmovible. Y ahí él lo exalta. Pero luego en el capítulo 4 de Gálatas, en el verso 1, él dice, pero mientras el heredero, el hijo de Dios, es un niño, nada difiere de un esclavo. En otras palabras, en nuestras congregaciones locales, nuestras sinagogas, mis amados, en nuestros agapí, tenemos personas que aunque adultas, sus actitudes, su comportamiento, su forma de vivir la vida, es como si fuera un niño. Aunque es un heredero, aunque es un hijo de Elohim, todavía no ha desarrollado o no ha crecido hacia la madurez. Por eso siempre hay gente que cuando están recibiendo bendiciones de Dios están muy contentas, pero cuando tienen una adversidad, se desconectan del cuerpo, blasfeman del cuerpo, hablan mal de Dios, culpándolo a él de sus problemas. Es por eso que necesitamos entrar en el desarrollo del alma. Hay un gran rabino que me encanta este libro maravilloso que escribió, se lo recomiendo a todos, llamado el Nefesh Haim. Es el rabino Haim Polosin, que fue discípulo de otro gran sabio de Israel, de bendita memoria, llamado el Gaón de Vilna. En esa obra tremenda, llamado el Nefesh Haim, él nos enseña y nos explica que la Neshama se expresa en nuestras ideas y pensamientos. Por favor, escuche. La Neshama, que es el lugar o en la parte del alma más alta, se expresa en nuestras ideas y nuestros pensamientos. No es casualidad que lo más importante que usted debe manejar son las ideas y los pensamientos de Dios, que están en la Torá, que están en la Biblia. Él dice también que el Ruach es otra capacidad del alma, se expresa a través de nuestras emociones y de lo que hablamos. Bueno, hablamos del Lashon Hara. El Lashon Hara, cuando usted no está bien conectado a lo divino, se produce, es cuando usted no está conectado a lo divino, que el Lashon Hara comienza a expresarse en usted y se manifiesta a través de esa habla que es el Ruach. Y por último, este rabino nos dice que el Nefer solo se expresa a sí mismo, o sea, es su naturaleza esencial dada por Dios en nuestras acciones. Es por esa razón que espiritualmente hablando somos adultos, adolescentes e infantes simultáneamente a lo largo de nuestra vida en diferentes niveles. Somos las tres cosas a la vez. Cuando una persona cumple con un mandamiento de la Torá en el nivel más alto, con un completo entendimiento de qué es lo que está haciendo,
y por qué sus acciones son importantes ante los ojos de Dios, toda su alma, todo su ser completo es capaz de expresarse a sí mismo en sus acciones. Es decir, su Neshama se funde con los pensamientos del Eterno, su Ruach se funde con la emoción que él invierte y su Nefesh se expresa en el cumplimiento físico propiamente como es, como tal. Él es un adulto espiritual, una persona respetable y capaz de mantener una relación madura con la presencia de Dios. Pero cuando a él le falta conocimiento de la Torá, cuando usted no tiene el conocimiento, la revelación de la Torá, el entendimiento, cuando usted no entiende las ideas que Dios revela, por lo tanto, ese entendimiento espiritual, que es lo que representa este conocimiento de la Torá, usted solo es capaz de expresar sus sentimientos espirituales y su carácter mediante el Ruach, mediante las emociones. Es por eso que usted va a comenzar a herir al otro, es por eso que usted va a comenzar a chismear, es por eso que usted va a comenzar a mentir, es por eso que usted va a comenzar a robar, es por eso que usted va a transgredir los mandamientos, porque usted está experimentando la vida en un nivel que usted no fue llamado a experimentarlo primariamente. Es por esa razón que debemos decir que sin entendimiento espiritual, usted y yo no podemos relacionarnos con Dios como un adulto espiritual, pero si es capaz de mantener, claramente lo sabemos, una relación con Elohim en el nivel de padre e hijo. Usted todavía no deja de ser hijo de Dios, el cual también es un lazo espiritual sumamente intenso. Pero cuando la persona no es observante de los mandamientos de la Torá, le falta totalmente autocontrol espiritual y es considerado como un bebé, como un infante espiritual. Puede sentirse alegre o puede llorar, pero no puede comunicarse espiritualmente. Uno puede amar a un infante, y lo sabemos, lo amamos, pero hay una forma de comunicarse de manera inteligente con él. Cuando la presencia de Dios, la Shejinah, se une con una persona, esa persona se vuelve el representante de Dios en el mundo inferior, en este nivel espiritual que nos encontramos de la tierra. Puedes observarla y ver la reacción divina ante los eventos mundanos. Es en el momento en el cual Dios comienza a manifestarse, a materializarse en el mundo, incluyendo en tu vida, en mi vida. Pregunto entonces, ¿cómo? Entonces, al oír todo esto, ¿podrías permitirse Dios ser representado por infantes o incluso por niños? Debo decir que quien no se encuentra en el nivel de madurez, en el nivel de la Neshama, es obviamente inadecuado para servir como representante de Dios. Usted no podrá nunca representar a Dios de una manera infantil, no. Elohim solo puede estar presente en el mundo cuando la sociedad que él ha querido establecer, que viene vía de congregaciones locales, por eso él levanta líderes, pastores, rabín. Cuando una comunidad sólida se mantiene en el tiempo, cumpliendo su propósito, es cuando esa sociedad, esa comunidad, tiene un gran número de adultos espirituales dentro de ella. Dios no puede desarrollar su propósito con inmaduros. Es por esa razón que ahora es que podemos tener entendimiento suficiente sobre la unificación del alma divina con el alma animal, ya que es necesario para permitir que la presencia divina penetre el mundo físico. Somos nosotros los que permitimos y posibilitamos, como esa autopista que nosotros hemos usado como una metáfora. Cuando mantenemos esta autopista libre para que la Shekinah se manifieste, es cuando Él viene a este mundo. Es por esa razón que la duración del templo como una entidad física depende de la habilidad de mantener permanentemente el estado de unidad entre las dos almas. Por lo tanto, si hay un deseo de preservar el templo por un periodo de tiempo más avanzado, más duradero, más permanente, que influye en esta civilización, que influye en el mundo, dígase nosotros, debemos
proveerle al tal hombre un mecanismo que le permita volver a unir el alma animal con el alma divina cuando se produce un corte, algo que forzosamente ocurrirá. Es lo que dice, por favor, escúcheme, el libro de Eclesiastés 7:20 dice: el humano que solo hace el bien y que nunca peca no existe en la tierra. Salirse del angosto y recto camino es un destino inevitable para el hombre, en otras palabras. No hay un solo hombre que permanezca de esa forma, porque todos vamos a errar. Es lo que trata esta porción, incluyendo el sumo sacerdote, incluyendo el nazí o el líder espiritual de una congregación, incluyendo el sacerdote común, incluyendo el ciudadano común también en Israel, o todos nosotros que estamos en este mundo de la Torá, todos nosotros, todos. No hay una posibilidad que no cometamos errores. Es por esa razón que siempre la autopista que utiliza la presencia divina para manifestarse en el mundo requerirá necesariamente constantes reparaciones. Es por esa razón que el templo no puede mantenerse como una estructura permanente en el mundo físico sin un método ni un sistema para llevar a cabo dichas reparaciones. Es de ahí entonces, por esa razón, tuve que decir todo esto para decirles esto, y es que por esa razón se provee divinamente, ordenadamente, viene de Dios un sistema de ofrendas, un sistema de corbanot. Como el hombre no puede mantenerse todo el tiempo en obediencia a los mandamientos, ya sea voluntariamente o involuntariamente, ya sea un error, ya sea por cualquier vía, Dios estableció un sistema de sacrificio, de ofrenda, hermanos. ¿Para qué? Para reparar que la vía con la cual venga la presencia divina al mundo sea correcta. Y ahí entra el rol de los sacrificios. Ahí entra el rol de los sacrificios. Porque, escúcheme ahora, la fuerza vital del sacrificio, de la ofrenda animal, es un pariente cercano del alma humana, la cual alberga la energía vital humana. Cuando una persona compra un sacrificio, la fuerza vital del animal se transforma en una expresión de la fuerza vital de su propietario. El dinero que él gastó en la compra fue adquirido mediante trabajo duro y esfuerzo que generó su propia fuerza vital. Los recursos del mundo físico que fueron utilizados para energizar el alma animal del propietario le proveyeron la energía para llevar a cabo dicho trabajo y esfuerzo. El animal a sacrificar, por tanto, es una expresión literal del alma animal del propietario. Cuando éste es ofrendado a Dios en el altar, es la propia alma animal del propietario, la cual se fusionó con la ofrenda que él llevó, la cual está siendo metafóricamente puesta en el altar. El acto de sacrificio le permite unirse una vez más con la presencia divina. El llevar la ofrenda es el instrumento de reparar la presencia y la manifestación de Dios en tu vida y en el mundo. Es por esa razón que cuando se separa el alma animal y el alma divina, y cuando esto se repara, la autopista hacia Dios es arreglada y el templo puede continuar existiendo. Oh, esto es tremendo. Esto es hermoso. Obviamente, esto solo ocurre cuando la ofrenda es ofrecida de forma adecuada. Todos los sacrificios, todas las ofrendas deben seguir el modelo de la aqueidad de Isaac. Y en el caso de todos nosotros que ya hemos recibido la revelación de la ofrenda de Yeshua, la ofrenda de Yeshua es lo que permite que toda la humanidad pueda reparar esa vía para que la presencia y la manifestación de Dios venga. El oferente debe, en otras palabras, relacionarse con la sangre que rocea en el altar y con los interiores que son quemados por el fuego, como que fueran sustitutos de su propia sangre y de sus propios interiores.
Los órganos, en otras palabras, de la ofrenda representan sus propios órganos, los cuales realizaron los actos impropios que causaron que las partes de su alma se separaran entre ellas y también se separaran de la presencia divina, que es la Shejina. Y tal como no puedes tener sacrificio sin un templo, es imposible mantener un templo sin sacrificios. Y es aquí donde nosotros debemos entender y debemos meditar y concluir directamente que cuando se llevaba esa ofrenda, y más la ofrenda perfecta de Yeshua, era una tipología de nosotros. Es por esa razón que cuando sucedió la Keidá, ¿se acuerda? Esa 10ª prueba que recibió nuestro padre Abraham, que al momento de él casi sacrificar a su hijo en obediencia al mandamiento del Eterno, el Señor mandó una voz del cielo, un ángel, y le dijo: detente, yo ya he provisto un cordero. Y le mostró el cordero que estaba atascado en una zarza. Ese cordero atascado, señores, por favor, entiéndalo. Hoy es la representación del pueblo de Dios. Eso representa el pueblo de Dios, representa también a Yeshua, mis amados. Por esa razón Dios llama a Moisés en Maicrá. No es un mero llamar. No, no es algo simple lo que está pasando aquí. El llamado no habría juzgado ningún rol en relación a la conversación subsiguiente. Y es bastante obvio que es imposible hablar con una persona sin llamar primero su atención. Por eso Rashi comenta y dice, comentando Levítico 1:1, Rashi es uno de los más grandes comentaristas, el más importante de todos los tiempos de Israel. Él dice, este llamado a Moisés es mencionado para enseñarnos que cuando Dios quiere enseñarle un nuevo mandamiento, primero lo llama afectuosamente diciendo: Moshe, Moshe. Esta es la forma de comunicación que es empleada por los ángeles, quienes se llaman uno al otro y dicen: santo, 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 como está escrito en Isaías 1:6-7. Tú ves, esta es la forma, en otras palabras, Rashi comenta, de que Dios quiere llamar la atención para darle un mandamiento, algo divino. Es una idea de Dios que viene. En otras palabras, el llamado es una invitación a acercarnos a Él. Es una invitación a pegarnos, a conectarnos. Elohim quiere comunicarse con Moisés desde cerca y no desde la distancia, ya que representa, como hemos dicho, Vaikra, una relación íntima. Lo íntimo se comunica íntimamente con quien está en intimidad contigo. El propósito de la llamada, del llamado de Vaikra a Moisés, es determinar la calidad de la comunicación subsiguiente y no meramente iniciarla. Era la sustancia de lo que iba a hablar, en este caso, las korbanot. ¿Qué son los korbanot? Son los que rectifican nuevamente, permiten que la presencia de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas, en el mundo físico. Y quiero individualizarlo en tu vida, mi amado y mi amada. No puedes sentir, vivir, experimentar a Dios en tu vida con poder como Él quiere si hay un obstáculo, dígase el pecado, en sus diferentes maneras, que obstaculice esa relación que Él quiere tener con nosotros. Y más que todo, su manifestación en tu propia vida. Y como hemos descrito, el acercamiento a Dios ocurre mediante la ascensión de las 3 etapas de la santidad que son representadas por la frase santo, 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 que es pronunciada por los ángeles. El nefesh debe conectarse con el ruach con la neshama y la neshama con la shekinah. ¿Vio la secuencia? ¿Vio la dinámica de cómo Dios gerencia su revelación en el mundo? Es a través de ti, de tu alma, expresado en este mundo físico. En otras palabras, tu mundo físico, tu esencia física no puede controlarte.
Lo que debe controlar tu mundo físico es tu interior, tu alma, que primero tiene un nefes, que luego tiene un ruach y luego tiene un neshama. El neshama siendo la conexión con la Shejinah del Eterno. Es por esa razón que solo entonces uno puede hablar con Dios cara a cara. Y por así decirlo, como dice Números 12:8, escuche lo que dice. Boca a boca hablaré yo con él en una visión clara y no con acertijos, y verá la imagen de Hashem. Eso se refiere a Moisés. Moisés tiene una distinción diferente a todos los profetas que han existido, exceptuando a Yeshua, ya que Yeshua es el mismo espíritu de profecías. Y es que Moisés tenía el mayor nivel de profecía que ha existido en la historia. En otras palabras, Vaikra lo quiere decirnos. Este sistema sacrificial quiere hablarnos. Y Dios desea, más que todo, cercanía con Moisés, pero a la vez, Él nos está enseñando que Él quiere cercanía contigo y conmigo. Es por esa razón que a medida que Moisés asciende en sí mismo, en su interior, en el alma que Él tiene, la presencia de Dios desciende por los mismos niveles hasta el mundo físico. Y así todo se funde en uno. Nos convertimos en una autopista que nos lleva hasta el cielo. Moisés atribuye su habilidad para escalar los niveles de la santidad, los llamados de Elohim, a la voz de Dios manifestada en tu vida, a tu receptividad con ella. Eso lo debido a que Elohim lo acerca a él, que él se diferencia de todos los otros profetas que han existido, incluyendo, como iniciamos, con Bilal. Si fuera por sus propios méritos, él se mantendría atascado en el mundo físico, en un nivel espiritual de nefesh, de niñez. Sería un hombre normal, un hombre natural, forzado a comunicarse con Dios desde una infancia recalcitrante, tan grande que la misma conexión se sentiría como algo accidental. Es por eso que su deseo de omitir la Aleph, como hablamos hoy, no describe la calidad de la comunicación, sino que describe su valoración, el nivel de valoración sobre el tamaño de su propia contribución espiritual. Era un hombre humilde. Solo Dios puede revelarse, comunicarse, depositar ideas en personas que son humildes. Es por esa razón que Dios atribuye su cercanía a Moisés y a nosotros también hoy, a la propia habilidad de Moisés y a la propia habilidad de nosotros de establecer una autopista que le permita a la presencia de Dios descender al mundo físico. Él insiste muchas veces que el uso de la Aleph como una expresión de su valoración del tamaño de la misma contribución de Moisés. Por eso el templo es un microcosmos. Escúcheme, por favor, el tabernáculo, el arca de Noé, el templo y nosotros somos un microcosmos, un micro universo, y que todo lo que contiene cielo y tierra, porque así es que se conoce también desde el punto de vista humano este tema que estamos hablando. Cielo y tierra, tu alma es el cielo y tu tierra es tu cuerpo. Es por eso que esas dos áreas están condensadas en una misma ejad. El hombre asciende y la presencia de Dios desciende. Ese es el mecanismo. Dios le dijo a Moisés que escribiera la Aleph. Dios le dice nos dice a todos nosotros hoy también, permite que yo escriba la Aleph en ti. Es mediante la autopista espiritual que contribuye el pueblo de Dios, que el Eterno ingresa al mundo físico y nos llama a todos nosotros a que nos acerquemos a Él. Ese es el mensaje de Vayikra aquí. Es gracias a que la distancia entre el cielo y la tierra se ha reducido por medio del esfuerzo humano que Moisés y que todos nosotros somos capaces de responder al llamado de Dios y puede efectivamente, mis amados, cerrar una brecha que es tan amplia como el universo mismo.
Y como en toda relación sana, cada lado percibe lo que la contribución del otro es más significativa que la propia. Efectivamente, quiero decir, este es el lugar perfecto de la expresión del rasgo distintivo de la humildad. Permítame cerrar y decir lo siguiente. Quiero terminar ya. En un tiempo hablamos de la escalera de Jacob, ¿se acuerdan? Termino con esto, porque está muy relacionado a esto que estamos hablando. En Génesis estudiamos la escalera de Jacob. Jacob fue el primero en tener una visión de una casa que contenía la presencia de Dios en la tierra. Esa escalera, Dios le mostró la conexión que había entre el cielo y la tierra, que era el templo. Este lugar sobre el cual eventualmente se erguiría literalmente el Beit HaMikdash. Y Dios le mostró una visión y dice la escritura que él vio una escalera que había sido colocada sobre la tierra y su extremo llegaba hasta el cielo. Y aquí que había ángeles de Dios que subían y bajaban. Y aquí que Dios estaba de pie frente a él y le dijo: yo soy Hashem, Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. La tierra sobre la cual yaces te la daré a ti y a tus descendientes. Cuando Jacob se despertó, exclamó algo extraordinario y dijo: qué impresionante es este lugar. He aquí que este es el lugar es la casa de Dios, dijo, y esta es la puerta del cielo. Quiero terminar con una frase de el rabino Jaim Boloskin, porque hemos aprendido en esta escalera que la escalera y esta revelación de esta escalera, de esta rampa, del Sulam Yaakov, como se conoce en hebreo, mis amados, era una tipificación de nosotros, ya que el templo, al igual que nosotros, somos un microcosmos del templo mayor, del templo celestial. Por eso el rabino Jaim Boloskin explica y dice: esta escalera no es otra que el alma humana. Escúcheme por favor, ¿qué dicen los sabios? Es la fuerza que conecta los cielos y la tierra y que permite que los mensajeros, los ángeles de Dios que traen los mensajes de Dios, asciendan y desciendan. Y es la que permite que la Shekinah descienda a la tierra santa, la cual por lo tanto es consagrada a los descendientes de Jacob y transforma el templo en las puertas del cielo, y a través de las cuales las oraciones del pueblo de Israel pueden ascender libremente. Mis amados, les doy las gracias, de verdad. Gracias por el tiempo. Gracias porque ha estado con nosotros hasta este momento. Y le pido a Dios que nos permita entender esta dinámica maravillosa de la responsabilidad que tenemos de poder traer la presencia divina a este mundo. Tú y yo somos el templo de Dios que debe vivir siempre conectado con Dios. Por eso vinieron los sacrificios, para que nosotros rectifiquemos nuestros errores y que podamos de esa manera nuevamente traer y manifestar de vuelta la presencia divina en este mundo. Así que nos despedimos. Doy las gracias. Estaremos el próximo Shabbat, continuaremos, mis amados, estudiando Torah como es nuestro llamado. Así que le invito el próximo Shabbat para que esté con nosotros. Así que bendecimos sus vidas y nos despedimos. Shabbat Shalom, mis amados.